En 1950, el físico Enrico Fermi hizo una pregunta devastadoramente simple durante un almuerzo con colegas. Si hay tantas civilizaciones inteligentes en el universo, ¿dónde están todos? 75 años después, seguimos sin respuesta. Pero lo que nadie te cuenta es que el silencio del universo podría ser la advertencia más importante que hemos recibido. ¿Por qué hay una explicación para ese silencio que los científicos llaman el gran filtro? Y su implicación más aterradora es que quizás estamos solos porque todas las civilizaciones avanzadas desaparecen antes de poder viajar entre estrellas, incluyendo, posiblemente, la nuestra. Si este tipo de reflexiones cósmicas te impactan, suscríbete para más exploraciones. Antes de entrar en el gran filtro, necesitamos entender por qué la pregunta de Fermi es tan devastadora. No es una pregunta filosófica vaga. Es una contradicción matemática brutal entre lo que deberíamos ver y lo que realmente vemos. El universo tiene 13.800 millones de años. La Vía Láctea contiene entre 200.000 millones y 400.000 millones de estrellas. Alrededor del 20% de esas estrellas tienen planetas en zonas habitables, regiones donde el agua líquida podría existir. Eso es entre 40.000 millones y 80.000 millones de planetas, potencialmente habitables solo en nuestra galaxia. La Tierra tiene 4.600 millones de años. Pero hay estrellas en nuestra galaxia que tienen 10.000 millones de años, es decir, 5.400 millones de años más antiguas que el Sol. Si la vida inteligente surgió en uno de esos sistemas con la misma probabilidad que surgió aquí, esas civilizaciones tendrían 5.400 millones de años de ventaja sobre nosotros. 5.400 millones de años de desarrollo tecnológico, científico y de expansión. Para ponerlo en perspectiva, hace 5.400 millones de años la Tierra no existía. Nuestro Sol ni siquiera había comenzado a formarse. Si una civilización con esa edad hubiera comenzado a expandirse por la galaxia incluso a una fracción pequeña de la velocidad de la luz, habría colonizado completamente la Vía Láctea hace miles de millones de años. Y sin embargo, silencio. No hemos detectado señales de radio artificiales. No hemos encontrado megaestructuras. No hemos visto evidencia de ingeniería a escala galáctica. Nadie nos ha contactado. Nadie ha llegado. El universo parece completamente vacío de inteligencia, excepto por nosotros. Esta contradicción es lo que Fermi capturó con su pregunta simple. Y es tan profunda que los científicos han pasado décadas tratando de explicarla. Las explicaciones propuestas son numerosas y fascinantes, pero hay una que es, con mucho, la más inquietante de todas. Una que no habla de física, ni de distancias, ni de tecnología. Habla de destino, y posiblemente del nuestro. Se llama el gran filtro. El concepto fue articulado por el economista y futurista Robin Hanson en 1998. La idea es elegante en su simplicidad aterradora. Si el universo está lleno de planetas habitables y la vida puede surgir, y la evolución puede producir inteligencia, entonces en algún punto en el camino desde la química simple hasta la civilización galáctica, debe haber una barrera, un filtro tan difícil de superar que casi ninguna especie lo logra. Algo mata a las civilizaciones antes de que puedan expandirse entre las estrellas. O algo las detiene, o algo las destruye. Y la evidencia de que este filtro existe es precisamente el silencio del universo. El gran filtro podría estar en nuestro pasado o en nuestro futuro. Y esta distinción no es académica. Es, quizás, la pregunta más importante que la humanidad puede hacerse. Si el filtro está en nuestro pasado, si ya lo hemos superado, entonces tenemos motivos para ser optimistas. Quizás el surgimiento de la vida es extraordinariamente difícil. Quizás la transición de células simples a células complejas es tan improbable que ocurre solo una vez en miles de millones de años en toda la galaxia. Quizás la conciencia es un accidente tan extraordinario que somos los únicos que lo hemos experimentado en toda la historia cósmica. Si alguno de estos pasos fue nuestro gran filtro, entonces ya lo superamos. Somos los raros, los excepcionales,
los que tuvieron la suerte cósmica de existir. Pero si el filtro está en nuestro futuro, entonces la historia cambia completamente. Si todas las civilizaciones que llegan al punto donde estamos nosotros, con tecnología nuclear, con capacidad de alterar su propio planeta, con el conocimiento para crear armas de destrucción masiva, si todas estas civilizaciones invariablemente se destruyen a sí mismas antes de alcanzar las estrellas, entonces el universo tiene sentido, el silencio tiene sentido. No hay civilizaciones avanzadas porque ninguna sobrevive lo suficiente para serlo. Y nosotros estaríamos aproximándonos a ese mismo filtro. Esta es la razón por la que la pregunta de Fermi no es solo una curiosidad astronómica. Es un espejo. Nos muestra algo sobre nosotros mismos, sobre nuestras tendencias, sobre los peligros que creamos, sobre si somos el tipo de especie que supera sus propias contradicciones o que sucumbe a ellas. Pero hay algo que debemos examinar antes de aceptar el gran filtro como la única explicación. Necesitamos preguntarnos, ¿realmente hemos buscado bien? ¿Es posible que las civilizaciones estén ahí y simplemente no las estemos detectando? ¿O hay razones más sutiles, más filosóficas, por las que el contacto es imposible más allá de la física y la distancia? Las respuestas a estas preguntas son más perturbadoras de lo que cualquier película de ciencia ficción se ha atrevido a explorar. Empecemos con la búsqueda misma. El proyecto SETI, la búsqueda de inteligencia extraterrestre, lleva décadas escaneando el cielo en busca de señales artificiales de radio. Han analizado millones de frecuencias, apuntado antenas a miles de estrellas y construido algoritmos cada vez más sofisticados para detectar patrones no naturales en el ruido cósmico. El resultado ha sido, con alguna excepción notable que exploraremos, silencio. Pero aquí está el primer problema con nuestra búsqueda. Estamos buscando con los ojos de una civilización de 200 años de tecnología avanzada. Las señales de radio son nuestra forma de comunicación. Pero una civilización con 1000 años de ventaja tecnológica sobre nosotros probablemente ya no usa radio. Es como intentar detectar una civilización moderna buscando señales de humo. No es que no existan, es que evolucionaron más allá de esa tecnología hace mucho tiempo. Una civilización verdaderamente avanzada podría comunicarse mediante tecnologías que ni siquiera hemos conceptualizado. Comunicación cuántica, modulación de gravedad, manipulación de la materia oscura. Quizás incluso métodos que requieren marcos físicos que todavía no hemos descubierto. Buscar señales de radio de civilizaciones avanzadas podría ser tan absurdo como un hombre de las cavernas tratando de detectar aviones buscando humo en el cielo. Y sin embargo, el silencio persiste incluso cuando ampliamos nuestra búsqueda. El telescopio espacial Kepler y su sucesor TESS han confirmado la existencia de miles de exoplanetas. El telescopio James Webb puede ahora analizar las atmósferas de planetas distantes buscando biosignaturas, señales químicas de vida. Hasta ahora, nada. Ni una sola señal inequívoca de origen biológico en ningún planeta que hayamos examinado. Hubo, sin embargo, una excepción misteriosa. El 15 de agosto de 1977, el astrónomo Jerry Ehman estaba revisando datos del radiotelescopio Big Ear de la Universidad Estatal de Ohio cuando encontró algo extraordinario. Una señal de radio tan fuerte, tan claramente artificial en su estructura, que Ehman escribió una palabra en el margen del papel de registro. ¡Wow! La señal duró exactamente 72 segundos, el máximo tiempo que el telescopio podía observar un punto fijo en el cielo, dado su movimiento de rotación. Provenía de la dirección de la constelación Sagitario. Tenía exactamente la frecuencia que los físicos habían predicho que una civilización inteligente usaría para comunicarse, la frecuencia de hidrógeno de 21 centímetros. Era fuerte, coherente y completamente inexplicable por fuentes naturales conocidas, y nunca volvió a detectarse. A pesar de décadas de intentos de reobservación apuntando exactamente al mismo punto del cielo, con telescopios cada vez más potentes, la señal wow nunca se repitió. No sabemos qué fue. Podría haber sido un artefacto instrumental. Podría haber sido una reflexión inusual de señal terrestre. O podría haber sido exactamente lo que parecía una señal de origen inteligente, que por razones que desconocemos no se repitió. Esto nos lleva a la primera explicación
que nadie quiere escuchar. Quizás las civilizaciones avanzadas deciden activamente no comunicarse. No porque no puedan, sino porque han concluido que el silencio es la política más segura. Esta idea tiene un nombre. Se llama la hipótesis del bosque oscuro, popularizada por el escritor de ciencia ficción Liu Cixin, pero basada en argumentos filosóficos serios. La premisa es la siguiente: el universo es un bosque oscuro. Cada civilización es un cazador armado que avanza silenciosamente entre los árboles. Sabe que hay otros cazadores. Sabe que otros cazadores también están armados. Y sabe que en un universo de recursos finitos y comunicación imposiblemente lenta, la única estrategia racional al descubrir otra civilización es eliminarla antes de que te elimine a ti. No por maldad, por lógica pura. Si encuentras otra civilización y decides confiar en ella, hay dos posibilidades. O tenías razón y ambos sobreviven, o estabas equivocado y eres destruido. Pero si decides no confiar y eliminar la amenaza, también hay dos posibilidades. O eliminaste una amenaza real, o eliminaste una civilización inofensiva. En términos de supervivencia pura, la segunda estrategia siempre domina a la primera. Si esta hipótesis es correcta, el universo está lleno de civilizaciones que se esconden activamente, que suprimen sus emisiones electromagnéticas, que jamás responderían a nuestra búsqueda porque hacerlo sería suicidio. Y nosotros, con nuestras décadas de transmisiones de radio y televisión expandiéndose hacia el espacio, hemos estado anunciando nuestra presencia a toda la galaxia sin considerar las consecuencias. Hay astrofísicos que seriamente sugieren que el proyecto SETI debería tener una contraparte opuesta. El proyecto SETI oscuro, cuyo objetivo sería hacer a la Tierra invisible electromagnéticamente, suprimir nuestras señales y escondernos. No porque hayan encontrado evidencia de amenazas, sino porque el silencio del universo es en sí mismo evidencia de que el bosque oscuro podría ser real. Pero hay una segunda explicación igualmente perturbadora. Quizás las civilizaciones avanzadas no nos contactan porque han evolucionado más allá del deseo de hacerlo. Piénsalo de esta manera. Nosotros, como especie, tenemos un impulso profundo de explorar, expandir, contactar. Pero ese impulso está ligado a nuestra biología, a nuestra neurología, a la manera en que evolucionamos en las llanuras africanas. Una civilización con 1 millón de años de ventaja tecnológica podría haber trascendido completamente esos impulsos biológicos. Podrían haber optado por la exploración virtual en lugar de física, creando simulaciones de universos enteros que son más ricas y complejas que el espacio real. Podrían haberse convertido en formas de vida digitales que existen en sustratos de computación y ya no tienen interés en el universo físico. Podrían haber alcanzado algún estado de contemplación o conciencia que hace que la expansión territorial parezca tan absurda como a nosotros nos parece la competencia territorial de las hormigas. No vendrían a la Tierra no porque no puedan, sino porque para ellos la idea de viajar físicamente entre estrellas para visitar una civilización primitiva sería tan carente de sentido como para nosotros sería caminar 100 kilómetros para ver una colonia de bacterias. Somos interesantes para ellos en la misma medida en que una colonia de bacterias es interesante para un bioquímico. Podríamos observarla, pero nunca querríamos convertirnos en amigos de ella ni invitarla a nuestra mesa. Esta posibilidad es humillante de una manera muy específica. No somos insignificantes porque no existamos. Somos insignificantes porque existimos en un nivel de complejidad y conciencia tan primitivo comparado con lo que podría existir, que el contacto simplemente no tiene valor para ninguna de las partes más avanzadas. Volvamos al gran filtro, porque es necesario examinarlo con más profundidad. No como una abstracción filosófica, sino como algo que podría estar ocurriendo ahora mismo, en este siglo, con esta civilización. La lista de candidatos para el gran filtro es larga, y cada uno de ellos dice algo diferente sobre el universo y sobre nosotros. Analicemos los más importantes y lo que implican. El primer candidato es el origen de la vida misma. Durante décadas, los científicos asumieron que si las condiciones químicas son correctas, la vida surge de manera casi inevitable. Pero cuanto más estudiamos la bioquímica del origen de la vida, más improbable parece el proceso.
La transición de moléculas orgánicas simples a la primera célula autorreplicante requiere una serie de pasos, cada uno extraordinariamente improbable. Algunos científicos calculan que la probabilidad es tan baja que podría ocurrir solo una vez en toda la historia observable del universo. Si esto es correcto, somos literalmente únicos. No hay nadie más. El universo es vasto, antiguo y completamente solitario, excepto por este accidente bioquímico en un planeta modesto, orbitando una estrella mediana en un brazo espiral ordinario de una galaxia típica. Esta explicación resolvería el silencio de Fermi de manera elegante. No hay señales porque no hay nadie más enviando señales. Pero esta solución, aunque reconfortante en un sentido, es profundamente solitaria en otro. Significaría que toda la complejidad del universo, sus 100.000 millones de galaxias, cada una con 100.000 millones de estrellas, todo ese vasto esplendor cósmico, existe sin ningún otro testigo consciente. Solo nosotros, mirando hacia afuera en el silencio absoluto, los únicos ojos que el universo ha producido para contemplarse a sí mismo. El segundo candidato para el gran filtro es la transición de células procariotas simples a células eucariotas complejas. Durante casi 2.000 millones de años, la vida en la Tierra consistió exclusivamente en bacterias simples. La transición a células con núcleo, con orgánulos especializados, con la maquinaria necesaria para la multicelularidad, ocurrió aparentemente solo una vez en toda la historia de la vida terrestre. Esta transición, la endosimbiosis, donde una bacteria absorbió a otra y en lugar de digerirla estableció una relación simbiótica que eventualmente produjo las mitocondrias, podría ser extraordinariamente improbable. Si ocurrió solo una vez en 4.000 millones de años de evolución en la Tierra, podría ser el tipo de evento que tarda miles de millones de años en ocurrir en cualquier planeta, lo suficientemente raro como para ser el gran filtro. El tercer candidato, y este es el más inquietante de todos, es la inteligencia tecnológica misma. Quizás la evolución de una especie capaz de construir tecnología avanzada es el paso más difícil. Quizás la combinación de inteligencia, manipulación de herramientas, cooperación social y lenguaje simbólico es tan improbable que ocurre extremadamente raramente en el universo. Pero si este es el filtro, entonces ya lo hemos superado. Somos inteligentes, tenemos tecnología, podríamos eventualmente volvernos una civilización espacial. Esta explicación también sería relativamente optimista. Sin embargo, hay una cuarta posibilidad para el gran filtro que ninguno de los anteriores puede descartar. Que el filtro no sea ningún paso evolutivo específico, sino la propia tecnología avanzada. Que inevitablemente todas las civilizaciones que alcanzan cierto nivel tecnológico se destruyen a sí mismas usando esa tecnología. Esta es la hipótesis más oscura, y hay argumentos perturbadoramente sólidos a su favor. Considera la cronología. Los humanos llevamos aproximadamente 300.000 años en el planeta. Desarrollamos agricultura hace solo 12.000 años. Tuvimos la revolución industrial hace apenas 250 años. Y en apenas 75 años, desde la primera detonación nuclear en 1945, hemos acumulado suficientes armas nucleares para extinguir la vida compleja en la Tierra varias veces. La ventana entre el momento en que una civilización desarrolla tecnología destructiva a escala planetaria y el momento en que potencialmente se destruye con ella podría ser extraordinariamente estrecha. Décadas. Quizás siglos. Pero no milenios. Y si esa ventana es corta, y si casi todas las civilizaciones fallan en navegarla, entonces el universo estaría lleno de planetas donde la inteligencia surgió, floreció brevemente, creó tecnología y luego desapareció en un instante geológico. Nosotros estamos ahora mismo en esa ventana. Tenemos armas nucleares suficientes para el apocalipsis. Estamos alterando el clima global de maneras que podrían hacer la Tierra inhospitable. Estamos desarrollando inteligencia artificial cuyas implicaciones a largo plazo nadie puede predecir completamente. Estamos creando agentes biológicos cada vez más peligrosos. Hemos construido sistemas financieros y sociales de tal complejidad que su colapso podría desencadenar caos global.
Cada una de estas amenazas por sí sola podría ser manejable. Pero todas juntas, en un planeta de 8.000 millones de personas con intereses conflictivos, sistemas de gobierno fragmentados y tendencias evolutivas hacia el pensamiento tribal y cortoplacista, la combinación es aterradoramente peligrosa. Si el gran filtro está delante de nosotros y no detrás, entonces el silencio del universo no es un misterio. Es una profecía, un registro de todos los planetas donde surgió la inteligencia, donde la tecnología floreció y donde eventualmente algo salió terriblemente mal. No habría señales de radio de civilizaciones avanzadas, porque las civilizaciones que alcanzan la capacidad de enviar esas señales también tienen la capacidad de destruirse, y la mayoría lo hace. Aquí hay un pensamiento perturbador. Si encontráramos evidencia de vida microbiana en Marte o Europa, debería asustarnos profundamente, porque significaría que el origen de la vida no es el gran filtro. Si la vida surge de manera relativamente común, el filtro debe estar en algún lugar posterior en el camino. Y si no está en nuestro pasado, está en nuestro futuro. El astrónomo Stephen Webb identificó 50 explicaciones posibles para la paradoja de Fermi en su libro sobre el tema. La mayoría requieren que algo extraordinariamente improbable ocurrió en nuestro pasado, o que algo extraordinariamente peligroso nos espera en nuestro futuro. No hay respuestas cómodas, y sin embargo hay algo filosóficamente importante en este análisis. El gran filtro, independientemente de dónde esté, nos dice que la inteligencia cósmica no es el estado normal del universo, es la excepción, es el accidente, es lo improbable que ocurrió de todas formas. Nosotros somos ese accidente. Y la pregunta de si los aliens pueden llegar a la Tierra se convierte, vista desde este ángulo, en una pregunta sobre si algún otro accidente ha ocurrido en el universo, ha sobrevivido sus propias capacidades destructivas y ha encontrado la manera de extenderse entre las estrellas. Hasta ahora, la evidencia sugiere que la respuesta es no. Pero eso no significa que la respuesta sea definitiva. Significa que la pregunta sigue abierta y que nosotros somos, por ahora, los únicos que pueden hacerla. Hay un aspecto del problema de Fermi que rara vez se discute en los documentales de divulgación científica, y es quizás el más revelador de todos. Lo que nuestra búsqueda de aliens dice sobre nosotros como especie, sobre nuestras esperanzas, nuestros miedos y nuestras suposiciones más profundas sobre el universo. Durante décadas, la narrativa dominante sobre el contacto extraterrestre ha sido optimista. Carl Sagan, uno de los grandes divulgadores científicos del siglo XX, dedicó gran parte de su vida a la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Su novela Contacto, llevada al cine en 1997, presenta un universo donde las civilizaciones avanzadas se comunican de manera benevolente, guiando a las civilizaciones más jóvenes hacia la madurez. Es una visión hermosa, casi paterna, donde los aliens son esencialmente humanos más sabios que nos ayudarán a superar nuestros problemas. Pero esta visión revela más sobre los deseos humanos que sobre la probable realidad cósmica. Queremos que haya otros ahí fuera. Queremos que sean benevolentes. Queremos que la inteligencia sea algo que el universo valora y protege. Queremos no estar solos. Estas son necesidades profundamente humanas proyectadas sobre el cosmos. La realidad, si el gran filtro es correcto, es radicalmente diferente. El universo no valora la inteligencia, no la protege, no la guía. La inteligencia es simplemente otro experimento que el universo hace sin propósito ni preferencia, y la mayoría de esos experimentos terminan en silencio. Hay otra suposición profunda que vale la pena cuestionar: la idea de que los aliens serían reconocibles como inteligentes. Buscamos señales de radio, porque eso es lo que nosotros usamos. Buscamos estructuras artificiales porque eso es lo que nosotros construimos. Buscamos patrones matemáticos porque eso es lo que nosotros valoramos. Pero una civilización con 1.000.000 de años de ventaja sobre nosotros podría ser tan radicalmente diferente que ni siquiera categorizaríamos sus manifestaciones como inteligencia. Imagina intentar explicarle Internet a un hombre del Paleolítico. No es que sea demasiado complejo para entenderlo, es que no tiene ningún marco conceptual dentro del cual la idea tenga sentido. Para él, una pantalla brillante con patrones cambiantes
No es información, no es comunicación, no es tecnología. Es simplemente algo extraño e incomprensible. Nosotros podríamos estar en la misma posición con respecto a civilizaciones verdaderamente avanzadas. Sus comunicaciones, su presencia, su tecnología, todo podría estar ocurriendo a nuestro alrededor sin que tengamos la capacidad conceptual de reconocerlo como tal. Algunos científicos han propuesto que las civilizaciones más avanzadas podrían haber migrado a entornos computacionales, existiendo como patrones de información en sustratos de computación de alta eficiencia energética, quizás incluso en la estructura misma del espacio-tiempo. Desde nuestra perspectiva, tales civilizaciones serían completamente invisibles. No emitirían señales de radio reconocibles. No construirían estructuras físicas detectables. Simplemente existirían en un nivel de realidad al que no tenemos acceso. Esta idea tiene un nombre: la hipótesis de la trascendencia. Las civilizaciones no mueren, evolucionan más allá de la materia física, y en ese proceso se vuelven invisibles para cualquier civilización que todavía opera en el dominio físico. Si esto es correcto, el universo está lleno de conciencias increíblemente avanzadas, que simplemente ya no juegan en el mismo plano de realidad que nosotros. No vendrían a la Tierra porque para ellas viajar físicamente entre estrellas sería tan arcaico como para nosotros sería comunicarnos mediante señales de humo. Pero hay una cuarta perspectiva que es quizás la más filosóficamente rica de todas, y es la que propone que la imposibilidad del contacto alienígena no es una característica del universo, sino una característica de la inteligencia misma. Considera esto: la inteligencia, tal como la entendemos, surge de la evolución, y la evolución produce organismos adaptados a entornos específicos. Nuestro cerebro evolucionó para el entorno de las llanuras africanas. Percibe ciertas frecuencias de luz, ciertas frecuencias de sonido, ciertas escalas de tiempo y espacio. Tenemos puntos ciegos, cognitivos, partes del universo que son invisibles para nosotros, no porque no existan, sino porque evolucionamos sin necesidad de percibirlas. Ahora bien, una civilización alienígena evolucionó en un entorno completamente diferente. Quizás en un océano de amoníaco, quizás en la atmósfera de un gigante gaseoso, quizás en la corteza de una estrella de neutrones. Su biología, su neurología, su arquitectura cognitiva sería radicalmente diferente de la nuestra. Percibirían aspectos del universo que son completamente invisibles para nosotros, y serían ciegos a aspectos del universo que para nosotros son fundamentales. La comunicación genuina requiere terreno común, requiere experiencias compartidas, marcos conceptuales similares, escalas de tiempo compatibles. Dos inteligencias que evolucionaron en entornos radicalmente diferentes podrían ser tan mutuamente incomprensibles que el contacto significativo sería imposible incluso si se encontraran físicamente. No es que no hablen nuestro idioma, es que ni siquiera experimentan el universo de una manera que haga posible la traducción. Imagine intentar explicar el color rojo a alguien que no solo es ciego, sino que nunca ha tenido ningún sentido de ningún tipo que le permita conceptualizar la percepción sensorial. No es una barrera de vocabulario, es una barrera de experiencia fundamental. Esta idea transforma la pregunta del contacto alienígena de un problema tecnológico a un problema filosófico mucho más profundo. ¿Puede la inteligencia, surgida de contextos evolutivos radicalmente diferentes, alguna vez comunicarse de manera genuinamente significativa? ¿O están todas las formas de inteligencia fundamentalmente solas, atrapadas en sus propios universos experienciales? Hay también la cuestión del tiempo. Las civilizaciones existen durante períodos específicos. La nuestra lleva quizás 200 años, siendo tecnológicamente significativa. Si una civilización existe durante 10.000 años antes de desaparecer, y el universo tiene 13.800 millones de años, la ventana durante la cual dos civilizaciones podrían existir simultáneamente y ser lo suficientemente cercanas para comunicarse es estadísticamente minúscula. Es como si tuvieras un planeta donde miles de civilizaciones han surgido y desaparecido a lo largo de millones de años, pero cada una dura solo unos pocos siglos. Las posibilidades de que dos civilizaciones existan al mismo tiempo,
en la misma región del espacio y durante el mismo periodo histórico son devastadoramente bajas. Incluso si el universo hubiera producido miles de civilizaciones en nuestra galaxia, la mayoría habrían surgido y desaparecido antes de que nosotros existiéramos. Y las que surjan después de nosotros no encontrarán rastro de nuestra civilización, que para entonces habrá desaparecido o evolucionado más allá del reconocimiento. Somos islas en el tiempo tanto como en el espacio, y las islas, por definición, están separadas. Entonces, ¿por qué es imposible que los aliens lleguen a la Tierra? No principalmente por la física, aunque la física también importa. Es imposible porque el universo podría ser un lugar donde la inteligencia es extraordinariamente rara, o extraordinariamente frágil, o extraordinariamente efímera, o extraordinariamente diferente de lo que podríamos reconocer, o simplemente extraordinariamente silenciosa por razones de supervivencia o trascendencia. Cada una de estas explicaciones nos dice algo diferente sobre el cosmos, y todas ellas, de maneras diferentes, nos dicen algo sobre nosotros mismos. Hay una última reflexión que debemos hacer antes de cerrar este viaje. Una que transforma toda la discusión sobre aliens y el gran filtro en algo profundamente personal. Si el universo está en silencio, y si ese silencio es una señal de que las civilizaciones inteligentes son raras o frágiles o efímeras, entonces cada momento de nuestra existencia adquiere un peso diferente. No somos simplemente una especie más en un universo lleno de especies. Podríamos ser el único experimento consciente que el universo está realizando en este momento. O uno de muy pocos. Eso es, a la vez, la cosa más aterradora y la más hermosa que la ciencia ha descubierto. Aterradora porque significa que la extinción de nuestra civilización no sería simplemente una tragedia humana. Sería, potencialmente, el apagado de la única luz consciente en una región vasta y oscura del cosmos. Significaría que el universo, durante quizás miles de millones de años más, no tendría ningún testigo que lo contemple, que lo comprenda, que lo aprecie. El filósofo Nick Bostrom, uno de los principales investigadores del Gran Filtro, ha escrito que si descubriéramos vida microbiana en Marte, debería ser el día más aterrador de la historia humana. No el más emocionante. El más aterrador. Porque significaría que el origen de la vida no es el Gran Filtro, que la vida surge de manera relativamente común. Y entonces el filtro debe estar más adelante, más cerca de donde estamos nosotros ahora mismo. Pero hay también algo hermoso en esta soledad cósmica. Si somos raros, si somos el accidente improbable que el universo no ha repetido muchas veces, entonces lo que hacemos aquí importa de una manera que trasciende cualquier marco de referencia local. Cada descubrimiento científico, cada obra de arte, cada acto de bondad, cada momento de comprensión o de amor, todo esto sería único en el cosmos. No habría ninguna otra civilización en miles de años luz haciendo lo mismo. Somos, en ese sentido, los custodios de algo extraordinariamente precioso, la capacidad del universo de conocerse a sí mismo. Las galaxias existían antes de que hubiera ojos para verlas. Las supernovas explotaban antes de que hubiera mentes para entenderlas. La belleza del cosmos existía antes de que hubiera conciencias para apreciarla. Y si somos raros, entonces somos los primeros, o los únicos, o uno de muy pocos, que han hecho posible que el universo se contemple a sí mismo. Esta perspectiva transforma fundamentalmente la pregunta con la que comenzamos. Ya no es simplemente ¿por qué no vienen los aliens? Es ¿qué implica para nosotros el hecho de que no vengan? Y la implicación es clara. Si somos raros, si la inteligencia consciente es un experimento que el universo rara vez o nunca repite, entonces nuestra supervivencia no es solo nuestro problema. Es el problema del cosmos. Nuestra extinción no sería solo nuestra pérdida. Sería la pérdida de la única ventana a través de la cual esta región del universo puede verse a sí misma. Esto debería cambiar cómo pensamos sobre los riesgos existenciales, el cambio climático, las armas nucleares, las pandemias, la inteligencia artificial descontrolada. Todos estos riesgos no son solo amenazas para la humanidad,
Son amenazas para el único proyecto de conciencia cósmica que conocemos. Cada decisión que tomamos como civilización tiene un peso que va más allá de lo político, lo económico, lo social. Tiene un peso cósmico. El gran filtro, si está delante de nosotros, no es algo que nos ocurrirá. Es algo que elegiremos o no elegiremos superar. A diferencia de los asteroides o las erupciones volcánicas masivas, los filtros tecnológicos son, en última instancia, decisiones. Decidimos cuántas armas nucleares construimos. Decidimos cuánto CO2 emitimos. Decidimos cómo desarrollamos la inteligencia artificial. Decidimos si cooperamos globalmente o nos fragmentamos en tribalismos destructivos. El silencio del universo podría ser un registro de todas las civilizaciones que llegaron a este punto y tomaron las decisiones equivocadas. Un cementerio de inteligencias que no pudieron superar sus propias capacidades destructivas. Y nosotros estamos ahora mismo en el mismo punto de decisión. Hay algo profundamente motivador en esta perspectiva. No somos simplemente una especie más luchando por recursos en un planeta. Somos, potencialmente, el único experimento consciente de esta región del cosmos. Y tenemos la capacidad, por primera vez en la historia, de cualquier ser consciente que conocemos, de entender eso, de verlo, de actuar en consecuencia. Carl Sagan lo dijo mejor que nadie. Somos una manera para que el cosmos se conozca a sí mismo. Si eso es cierto, si somos el mecanismo a través del cual el universo adquiere conciencia de su propia existencia, entonces preservar esa conciencia no es solo un imperativo humano, es un imperativo cósmico. La próxima vez que mires el cielo nocturno y no veas ninguna señal, ninguna nave, ninguna evidencia de civilización alienígena, no lo interpretes como decepción. Interprétalo como responsabilidad, como un universo que te dice: estás solo, eres raro, eres precioso, y lo que hagas con esta rareza importa de maneras que van mucho más allá de ti mismo. Los aliens quizás no puedan llegar a la Tierra, quizás estén demasiado lejos, quizás no existan, quizás ya no existen, quizás están escondidos, quizás están más allá de nuestra capacidad de percepción, quizás nunca lo sabremos, pero lo que sí sabemos es esto: aquí estamos. Conscientes, capaces de hacer estas preguntas, capaces de mirar el universo y preguntarnos si estamos solos. Esa capacidad, esa conciencia que se pregunta a sí misma, es posiblemente el fenómeno más extraordinario que el universo ha producido. No la desperdicies. Hay una paradoja final que merece ser explorada. Y es quizás la más perturbadora de todo lo que hemos discutido hoy. Durante siglos, los seres humanos han mirado el cielo nocturno y se han sentido pequeños, insignificantes, aplastados por la inmensidad del cosmos. 8.000 millones de personas en un planeta, orbitando una estrella mediana, en un brazo espiral de una galaxia ordinaria, en un universo de 2 billones de galaxias. ¿Qué podría ser más humillante? Pero considera la posibilidad opuesta. Considera que precisamente porque somos raros, precisamente porque la inteligencia consciente podría ser el fenómeno más improbable que el universo ha producido, nuestra pequeñez física no se traduce en insignificancia cósmica. Un diamante es pequeño. El universo está lleno de roca. Eso no hace al diamante menos extraordinario. Somos, en términos de masa y tamaño, completamente insignificantes. Pero en términos de complejidad, en términos de la capacidad de comprender, de crear significado, de hacernos preguntas sobre nuestra propia existencia, somos posiblemente lo más complejo que el universo ha producido en 13.800 millones de años de historia. Piensa en lo que significa hacer la pregunta ¿estamos solos? Es una pregunta que requiere conciencia de uno mismo. Requiere la capacidad de conceptualizar la existencia de otros. Requiere lenguaje, matemáticas, astronomía, física. Requiere la capacidad de imaginar lo que no se puede ver. Requiere, en última instancia, que el universo haya producido una mente lo suficientemente compleja como para contemplar su propia soledad. Las estrellas no se preguntan si están solas. Los agujeros negros no contemplan su existencia.
Las galaxias no se maravillan ante su propia belleza. Solo nosotros hacemos eso. Y si somos raros, entonces solo nosotros hemos hecho eso en toda la historia cósmica, o somos uno de muy pocos que lo hemos hecho. Hay una imagen que me parece extraordinariamente poderosa. Imagina el universo observable, una esfera de 93.000 millones de años luz de diámetro, conteniendo 2 billones de galaxias, cada una con cientos de miles de millones de estrellas, la mayoría con planetas. Un volumen de espacio y tiempo de una magnitud que el cerebro humano simplemente no puede comprender. Y en algún lugar de ese vasto, silencioso, oscuro, frío cosmos, en un punto infinitesimal, hay un grupo de primates bípedos en un planeta rocoso que han desarrollado la capacidad de medir ese universo, de entender su historia, de predecir su futuro y de preguntarse si hay alguien más mirando desde otro punto infinitesimal. Eso es nosotros. Y si el universo está en silencio, si realmente no hay nadie más haciendo estas preguntas en este momento, entonces somos la única conciencia en un cosmos de casi 14.000 millones de años de antigüedad que se está preguntando sobre sí mismo. La pregunta ¿por qué no pueden llegar los aliens? Se transforma entonces en algo completamente diferente. No es solo una pregunta sobre física o distancias o biología. Es una pregunta que nos obliga a confrontar lo que somos, lo que representamos, lo que podríamos perder si fallamos como civilización. El astrónomo y filósofo británico Martin Rees ha argumentado que el siglo XXI es el más peligroso en la historia de la humanidad, no porque seamos más violentos que en el pasado, sino porque por primera vez en la historia tenemos la capacidad tecnológica de causar nuestra propia extinción. Y que si sobrevivimos este siglo, habremos demostrado que es posible para una civilización inteligente superar el umbral tecnológico sin autodestruirse. Si lo logramos, si navegamos con éxito este período peligroso, si desarrollamos la sabiduría para manejar nuestras capacidades destructivas, si resolvemos el cambio climático, si establecemos sistemas de gobernanza global que prevengan conflictos catastróficos, si desarrollamos la inteligencia artificial de manera que beneficie a toda la humanidad, entonces habremos hecho algo que quizás ninguna otra civilización en nuestra galaxia haya logrado. Habremos superado el gran filtro. Y en ese momento, el silencio del universo adquirirá un significado completamente diferente. Ya no será un registro de fracasos, será un espacio vacío esperando ser llenado. Por nosotros, por lo que construyamos, por las señales que enviemos, por las naves que eventualmente lancemos hacia las estrellas. Quizás un día, miles de millones de años en el futuro, alguna civilización joven en algún planeta distante apuntará sus detectores al cielo y recibirá una señal que viene de nuestra dirección, y se preguntará exactamente lo que nosotros nos hemos preguntado hoy. ¿Estamos solos? Y la respuesta, si logramos sobrevivir y prosperar, será no. Pero esa civilización futura no existirá si nosotros no llegamos a ese futuro. Todo lo que podría ser comienza con lo que somos ahora, con las decisiones que tomamos hoy, con si elegimos ser el tipo de especie que supera sus contradicciones o que sucumbe a ellas. El universo ha estado en silencio durante 13.800 millones de años. Ese silencio podría ser el estado natural del cosmos, el destino de toda inteligencia que emerge y desaparece antes de poder gritar su existencia al vacío. O podría ser simplemente el preludio, el silencio antes de que alguien, en algún lugar, encuentre su voz. Depende de nosotros decidir cuál de las dos es verdad. Si estas reflexiones sobre nuestro lugar en el cosmos, sobre el silencio del universo y lo que significa para nuestra existencia, te han hecho pensar de maneras nuevas, te invito a suscribirte al canal. Porque hay más preguntas como esta esperando ser exploradas. Preguntas que no tienen respuestas cómodas, pero que nos hacen más humanos, más conscientes, más capaces de apreciar la extraordinaria rareza de nuestra existencia.